Hola chicos, vamos a comenzar con preguntas de eco para postular a la San Marcos. En esta ocasión vamos a utilizar el libro de eco San Marcos de la Academia de UNI y de la editorial Lumbreras. Es un libro muy conocido que presenta todos los cursos, pero únicamente vamos a concentrarnos en biología. Muy bien, entonces comencemos con preguntas de eco San Marcos para postular a la decana de América. Muy bien, comencemos con biología. Biología. A partir del siguiente texto, responda a las preguntas 1 y 2. Maricielo lleva a su hijo al colegio y en el camino, al pasar por un jardín, notan una fila de hormigas que llevan restos de un insecto. Su hijo le comenta que las hormigas están llevando comida a su casa. Maricielo le propone a su hijo colocar unas migas de pan en el jardín de su casa para que vea lo que sucede. Vamos a la pregunta número 1. En primera instancia, el hijo de Maricielo ha enunciado una a partir de un hecho natural, lo que significa que está aplicando. A ver, primero vamos a identificar cuál fue el hecho natural, el fenómeno natural. Aquí está. Cuando observan hormigas llevando restos de insectos. Ese es el fenómeno natural que llama la atención sus sentidos. Y en función a ello se propone una explicación, una hipótesis. Seguramente están llevando comida a su casa. Entonces, el hijo de Maricielo ha enunciado una hipótesis a partir de un fenómeno natural, lo que significa que está aplicando el método científico. Por lo tanto, la clave es directa, es dinosaurio, ¿no? Hipótesis y método científico. Ahora bien, la hipótesis tiene características. A ver, vamos a colocar. ¿Cuáles son las características? Se dice que la hipótesis es predictiva. ¿Por qué motivo? Porque predice el fenómeno, se anticipa el fenómeno que va a suceder. Es provisional. ¿Qué significa esto? Que puede ser aceptada o rechazada. Siguiente. Explica el fenómeno, pero de manera racional. Por ejemplo, tú no puedes decir que las hormigas están llevando insectos para construir una nave espacial. Eso es ilógico. Está bien, tu hipótesis debe ser racional y explica de forma provisional el fenómeno que estás observando. ¿Está bien? Muy bien, recuerda que todo esto son características de la hipótesis, las fundamentales. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Ambos, Maricielo y su hijo, al poner migas en el jardín de su casa, están planteando una experimentación. Obviamente van a experimentar para ver qué sucede. Por lo tanto, están haciendo una comparación para ver si las hormigas también se llevan las migajas, así como se llevaron los insectos. ¿Está bien? Para que lleguen a una conclusión. Por lo tanto, la clave es alumnos, la B, ¿cierto? Van a comprobar si las hormigas también se llevan las migas, para ver si realmente es para alimentarse lo que están haciendo. Y finalmente llegarán a una conclusión, ¿no? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. A ver, acá está. Se necesita realizar un experimento para lo cual se requiere que los organismos de una misma especie sean siempre genéticamente distintos. Estos organismos se podrían obtener de, inténtalo. Obviamente la clave está sencilla, es la B, ¿cierto? Semillas de alfalfa. A ver, quiero que te fijes en lo siguiente. Aquí dice que en el experimento debe haber organismos de la misma especie, genéticamente distintos. Para que tú tengas individuos genéticamente distintos, tuvo que haber una reproducción sexual, ¿entiendes? Entonces, una reproducción sexual. Para que tú tengas organismos genéticamente distintos, tiene que haber una reproducción sexual. Si deseas, acá lo coloco, tuvo que haber una meiosis. Está bien, si deseas, una meiosis, nunca mitosis. ¿Y por qué meiosis, amigo mío? Meiosis
porque la meiosis va a formar los gametos. ¿Ya? Muy bien. Entonces la clave A dice brazo de estrella de mar. A ver, si tú a una estrella de mar le arrancas un brazo, posiblemente de ese bracito se regenere un nuevo individuo genéticamente igual al progenitor. Por tal motivo, en este caso sería una fragmentación, o mejor así, una regeneración producto de una fragmentación. Se fragmenta el bracito y se regenera un nuevo individuo. ¿Está bien? Muy bien. A ver, una colonia de bacterias. Para comenzar, chicos, las bacterias únicamente se reproducen de manera asexual. No existe reproducción sexual. Por tal motivo, todos son iguales. Obviamente, la bacteria puede mutar, puede ser resistente, pero en su colonia todos se reproducen de manera sexual mediante la bipartición. Bipartición, o también llamado fisión binaria. A ver, la planaria a ver, escucha bien, la planaria se reproduce de forma sexual también, pero en este caso dice trozos. Cuando dice trozos significa que se está fragmentando, y obviamente si se fragmenta es un caso de fragmentación, reproducción por fragmentación. ¿Ya? Fragmentación, y de cada fragmento se genera una nueva planaria idéntico a la mamá. ¿Ya? A ver, estacas, chicos, las estacas son muy parecidos a los esquejes. ¿Ya? A un árbol le cortas la rama y de esa rama nace un nuevo árbol. ¿Te das cuenta? Entonces el hijo es genéticamente igual al progenitor. ¿Ya? Entonces yo te pregunto, a ver, para que investigues, ¿cuál es la diferencia entre las estacas y los esquejes? ¿Ya? Porque ambos son porción de vegetales, y de cada vegetal nace un nuevo individuo, ¿no? Ahora busca en internet cuál es la diferencia. Entonces, estacas también es asexual, ¿no? Asexual. Así como los esquejes también es asexual, etc. En cambio, cuando la plantita forma semillas, obviamente utiliza pues la fecundación, ¿no? En caso de angiospermas utiliza la doble fecundación todavía. Vamos a cambiar de color. ¿Ya? Entonces, en angiospermas, por ejemplo, para formar semillas se utiliza la doble fecundación. ¿Ya? Doble fecundación. Recuerda que las angiospermas presentan semillas protegidas por el fruto. ¿Ya? Semilla protegida por el fruto. En angiospermas, ¿ya? El fruto vendría a ser la parte carnosa que sirve como medio de atracción para animales, para que estos se la coman y dispersen las semillas. Muy bien. Ya está. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Número 4. A ver. Es muy importante que el cuerpo mantenga los niveles equilibrados de glucosa, porque un exceso podría ocasionar diabetes. A este proceso característico de todo ser vivo se denomina. La pregunta es directa, chicos, en este caso. Muchos comentan que las DECO te dan mucha información, ¿no? Y eso puede ser cierto. Por ejemplo, a ver, primera palabra clave, aquí está, mira, ve. Los niveles internos del ser vivo deben ser equilibrados, constantes, no deben cambiar. En este caso, la concentración de glucosa en la sangre debe ser constante, no debe variar. ¿Te das cuenta? Debe mantenerse en rangos específicos. Si la concentración varía, entonces hay un desequilibrio. ¿Te das cuenta? Lo mismo ocurre para la temperatura, ¿no? La temperatura, el nivel de agua, el pH en tu cuerpo debe ser constante, en un rango específico. Entonces, ¿qué característica hace que no cambie mucho los factores
internos es la homeostasis. ¿Está bien? La homeostasis es la característica de un ser vivo de mantener las condiciones internas estables, ya sea de glucosa, de temperatura, de pH, de agua, etc. No debe cambiar, porque si cambia, el ser vivo corre riesgo de morir. En este caso, diabetes, ¿no? Muy bien. Recordemos que, a ver, te pregunto, a ver, más que glucosa en la sangre, amigos, es la incapacidad que la glucosa ingrese a la célula. Así, pues, se manifiesta la diabetes, ¿ya? La diabetes es cuando la glucosa no puede ingresar a la célula, y debido a que no se produce una proteína con función hormonal. A ver, ve pensando qué proteína es, qué proteína con función hormonal permite que la glucosa ingrese a la sangre. La insulina, ¿no? La insulina es una proteína. Lo produce ¿quién, amigo mío? El páncreas, ¿cierto? El páncreas. Y pues su función es permitir que la glucosa ingrese a la célula. Al no haber insulina, la glucosa no ingresa y se almacena, se acumula en la sangre. Y los niveles de glucosa alta en la sangre permiten visualizar, pues, identificar que el paciente posiblemente tenga diabetes. ¿Está bien? Ahí está. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Según la siguiente gráfica, responda las preguntas 5 y 6. El gráfico muestra el curso de una reacción catalizada por una enzima y la misma reacción sin catalizador. A ver, aquí está la imagen. Aquí está, mira. Vamos a identificar. A ver, rápidamente. Por ejemplo, mira, aquí están los reactantes. Los reactantes reaccionan con enzima y sin enzima, y se convierten en productos. Aquí están los productos, ¿te das cuenta? Entonces, esta es una reacción bioquímica, ¿cierto? Los reactantes reaccionan y se convierten a productos, ¿te das cuenta? Muy bien. Ahora bien, hay dos tipos, ¿no? Una reacción con enzima y otra sin enzima. Está bien, te pregunto, ¿cuál de las dos curvas será con enzima? Sabemos que las enzimas disminuyen la energía de activación. Acá, si nosotros podemos visualizar, amigos míos, miren, aquí en el eje Y está la energía. Te pregunto, ¿cuál de las dos curvas utiliza más energía? De acá, ¿cierto? Por lo tanto, esta curva que está aquí pertenece a la reacción sin enzima. Esta curvita pertenece a la reacción sin enzima. Entonces acá colocamos un poco más pequeño, a ver, 18 nada más. Es una reacción sin enzima, ¿no? Sin enzima. Por ese motivo utiliza mucha energía, ¿correcto? En cambio, la que está aquí abajito, aquí, es una reacción con enzima, ¿no? Con enzima. ¿Por qué motivo? Porque estaba utilizando poca energía, pues. Ya es con enzima. Con enzima. Ahí está. Con enzima y sin enzima. Recuerda que a las enzimas se les llama biocatalizadores. ¿Ya? Ojo, biocatalizadores. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la energía que se utiliza de activación sin enzima? Sería desde aquí. Lo voy a trazar. Ahora de color marroncito. Ahí está, mira, desde la cabecita hasta el inicio de la reacción, ¿no? Todo eso es la energía de activación sin enzima. Mientras que desde aquí hasta aquí es la energía de activación con enzima. ¿Ya? Nada más, chicos. A ver, respondamos las preguntas. Aquí está, mira. ¿Qué número indica correctamente la energía de activación de la reacción no catalizada? O sea, que no utiliza enzimas. Entonces, mira, sin enzima la energía es 3, ¿no? Mira, 3. 3 es todo esto, de aquí hasta aquí. La clave en esta preguntita que está aquí sería pues casita, ¿no? Ahí está. La siguiente.
se muestra que el catalizador biológico, o sea, enzima, disminuye la energía de activación, que se evidencia en, a ver, si con enzima solamente 2, ¿no?, de energía. Entonces, en esta es la clave B. ¿Te das cuenta? Muy bien, ahora finalmente yo te pregunto, amigo mío, no está aquí, pero te pregunto, esta reacción corresponde a una, digamos, perdón, a ver, ¿cómo lo enfoco? Ya, a una reacción catabólica o anabólica. Anabolismo o catabolismo. ¿Qué es esto? A ver. Entonces rápidamente así, mira, ve. Los productos tienen poca energía. ¿Te das cuenta? Ve? Los reactantes tienen más energía. Por lo tanto, si tú restas final menos inicial, te das cuenta que la energía se ha liberado. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, es una reacción exotérmica que está liberando calor. ¿Ya? Una reacción exotérmica. Eso te pueden preguntar en el examen. Una reacción exotérmica. ¿Por qué es una reacción térmica? Porque se ha liberado calor en el proceso. ¿Y cómo sabes eso? Energía de productos final menos energía de reactantes. Nada más sale negativo. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. El esquema muestra el esquema muestra un dinucleótido de ARN. Con respecto al esquema, los círculos representan, a ver, ¿por qué motivo dice dinucleótido? Porque aquí, fíjate, voy a colocarlo, luego voy a borrar esto, porque esto que está aquí es un nucleótido. ¿Te das cuenta? Es un nucleótido, y aquí tenemos otro nucleótido, por lo tanto es un dinucleótido. Tengo un dinucleótido, ¿correcto? Muy bien. Ahora, un nucleótido, ¿qué presenta? Presenta tres cosas, ¿no? Vamos a colocar aquí, de color negrito, o de azul mejor. A ver, para comenzar, presenta una base nitrogenada. Ya sabes que si se trata de un ARN, la base que aquí no puede estar, ¿quién es? Timina, ¿cierto? Base nitrogenada, y no puede ser timina porque es ARN. ¿Ya? Aquí que tenemos el azúcar, ¿no? Azúcar. Ponemos azúcar. Y finalmente, aquí la bolita, ¿quién sería? El grupo fosfato, ¿no? Fosfato. Por lo tanto, los círculos representan al grupo fosfato. Se acabó, nada más. Las bolitas que son grupo fosfato. Ahora, este nucleótido y este nucleótido se enlazan. Yo te pregunto, este enlace que está uniendo a ambos, ¿cómo se llama, chicos? Ese enlace que une a ambos. A ver, así mejor. Este enlace que une a ambos, ¿cómo se va a llamar? Es bien conocido, ¿no? ¿Qué enlace es? El enlace fosfodiéster, ¿no? Enlace fosfodiéster. Fosfodiéster es el enlace que une a los nucleótidos, ya sea de ARN o de ADN, ¿ya? Entonces, mira aquí. Este enlace que está aquí entre el fosfo y el azúcar se va a llamar fosfoéster, ¿ya? Acá también fosfoéster. Y cuando se enlazan por aquí, fosfodiéster. Está en fosfodiéster. Muy bien. Entonces fosfodiéster. Muy bien. Perfecto. Las claves me parece que están en la siguiente hoja. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir la siguiente hoja. Vamos a abrir la siguiente hoja. Aquí, ¿no? Abrir con... Aquí está. Cambiar de tamaño. Ahí está, ¿no? Entonces la clave que era un grupo fosfato, ¿no? Grupos fosfatos representan a las bolitas. Grupo fosfato. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 8. A ver.
Un investigador analizó una muestra de ADN bacteriano y estableció que el 24% de los nucleótidos corresponden a timina. ¿Cuál es el porcentaje de citosina? Esa pregunta es bien conocida, bien conocida. Para eso se utiliza la regla de Chargaff. Vamos a utilizar, aquí arriba utilizamos las reglas de Chargaff, ¿no? Se utiliza las reglas de Chargaff. A ver, vamos a utilizar la regla de Chargaff. ¿Qué dice o qué dijo Chargaff? Lo siguiente, ¿no? Que la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina y que la cantidad de citosina es igual a la cantidad de guanina. ¿Está bien? En el ADN. Entonces mira aquí, ¿ves? Acá dice, existe un 24% de timina. Allá, si hay 24% de timina, ¿qué significa? Que también hay 24% de adenina. Entonces, entre adenina y timina, ¿cuánto habría? Sería 24 más 24, sería ¿cuánto? 48, ¿no? Habría 48% de adenina y timina. ¿El resto cuánto sería? El resto, para 100% sería 52, ¿no? 52%. El 52% restante se reparte de forma, digamos, proporcional a citosina y guanina, o sea, de cada uno en la mitad. ¿Cuánto es cada uno? 29%, ¿no? Para que dé 52. Esta pregunta es bien típica, chicos, ¿eh? Es una bien conocida. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. El gráfico muestra el flujo de entrada a la célula de una molécula Q en función al gasto energético ATP en condiciones normales y después de la inhibición de la respiración mitocondrial. A ver, para comenzar, fíjate, aquí tenemos el flujo de ingreso de la molécula Q. La molécula Q está ingresando a la célula. Aquí está el gasto energético, ¿ya? Ahora quiero que te fijes en lo siguiente, mira, ¿ve? ¿Qué pasa cuando se inhibe la respiración mitocondrial? Tú sabes que la mitocondria se caracteriza porque produce ATP, abundante energía. ¿Y qué pasaría si tú inhibes eso? Anulas eso. Entonces, si tú inhibes eso, ya no hay ATP. Y al no haber ATP, fíjate, la molécula ya no ingresa normalmente. ¿Te das cuenta? Baja. Al caer el gasto energético, al caer la producción de ATP, no hay energía. Y al no haber energía, ya la molécula no ingresa. También baja. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasaría? Lo siguiente, mira, ¿qué pasaría si la energía baja y esta curva sigue creciendo? Si la energía baja y la curva sigue creciendo, ¿qué significa? Que el ingreso de la molécula Q no depende de energía. Por lo tanto, diríamos que es un transporte pasivo, ¿no? Entonces, acá diríamos, si continuara, que sería un transporte pasivo, ¿no? Transporte pasivo que no utiliza energía. ¿Te das cuenta? Pero en este caso no. La energía cae porque se inhibe la mitocondria y también cae el ingreso normal de la molécula Q. ¿Eso qué significa? Que el ingreso de la molécula Q está mediado por un transporte activo que necesita energía para poder ingresar. Por lo tanto, aquí lee con tranquilidad y la clave, amigo mío, que te va a salir es la C, ¿no? La entrada de la molécula Q requiere de energía. Ya está. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Recuerda, hay transporte pasivo-activo. Dentro del pasivo, difusión simple o facilitada. Del activo, transporte en masa o también las bombas. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Un investigador ha aislado y purificado una molécula y sospecha que se trata de una proteína. Un experimento adecuado para confirmar la naturaleza de esta molécula es,
El científico piensa que la molécula que aisló es una proteína. Por lo tanto, te pregunto, ¿cómo sabes tú que la molécula es una proteína? La clave sería la E, ¿cierto? Cuando libera aminoácidos después de tratar con tripsina. Excelente. Entonces, vamos a comenzar. A ver, para comenzar, la tripsina. La tripsina. A ver, la tripsina, ¿qué es? Para comenzar, la tripsina es una enzima. La tripsina es una enzima que es liberada por el páncreas. Otra vez, páncreas, ¿está bien? Páncreas. El páncreas, con su función exocrina, páncreas con su función exocrina, libera a la tripsina. ¿Qué significa, profe, la función exocrina del páncreas? La liberación del jugo pancreático. ¿Está bien? La liberación del jugo pancreático. Ahí está. En cambio, si te dicen la función endocrina del páncreas, vamos a colocar aquí también para que la idea quede. Si el páncreas presenta su función endocrina, ya no libera jugo pancreático, sino libera hormonas. Por ejemplo, insulina, glucagón, somatostatina, ¿no? Hormonas. Ahí está. Por lo tanto, amigo mío, el páncreas tiene una función anficrina. La anficrina, tanto exocrina como endocrina. Ahí está. ¿Y para qué me sirve pues la tripsina? Esta enzima te sirve para romper los enlaces peptídicos y así liberar aminoácidos. Y obviamente esta tripsina actúa ¿dónde? En las proteínas. Pues esta tripsina actúa en las proteínas. Entonces acá coloquemos. La tripsina actúa en las proteínas. ¿Y qué hace? Rompe el enlace, o cataliza si quieren, ¿no? El enlace peptídico. ¿De quién? De la proteína, ¿no? Por lo tanto, si esta molécula aislada por el científico reacciona a tripsina, es porque se trata de una proteína. Está bien, una proteína. Clave entonces, enanito, ¿no? Ya está. Muy bien. Recordemos que la tripsina no es la única que actúa pues degradando proteínas. También en un inicio actúa la pepsina en el estómago. La pepsina actúa a pHs ácidos, en promedio 2. Es un pH ácido, ¿ya? Ahí está. En cambio, la diferencia es que tu amiga la tripsina actúa a pHs más básicos, ¿ya? Su pH aproximadamente 7 a 8, ¿ya? Ahí actúa tripsina. ¿Actúa dónde? Ya no en el estómago, sino en el intestino delgado. En el intestino delgado. Cambio tu pepsina, ácido, ¿dónde actuaba? En el estómago. Estómago. Ahora pues esta pepsina del estómago rompía y formaba cadenas de aminoácidos. En cambio esta tripsina libera aminoácidos. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Ya no hay que profundizar más, aunque estamos hablando lo básico en realidad. Ya lo básico. Muy bien, siguiente pregunta. La concentración de iones de hidrógeno indica el valor de pH. Es un factor en la acción enzimática. El siguiente gráfico indica la acción de diferentes enzimas digestivas humanas 1, 2 y 3 en diferentes valores de pH. Muy bien. Bueno, para comenzar, aquí hay algo muy importante, ¿no? Dice la pregunta, fíjate, que el pH es muy importante en la acción enzimática. ¿Por qué motivo? Porque cada enzima es específica. Cada enzima es específica y trabaja a un pH también específico. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí vemos que la enzima número 1, mira, la enzima número 1
está trabajando a un pH 2. ¿Qué significa eso? A un pH ácido. Está bien, a un pH ácido. Entonces vamos a colocar aquí, es un pH ácido. Es un pH ácido, chicos. Aquí colocamos un pH ácido. Es un pH ácido. ¿Te das cuenta? Vamos a colocar acá arribita, ¿ya? Ácido. Ahora la enzima número 2, fíjate. La enzima número 2 está trabajando a 7, ¿no? A un pH neutro. Un pH neutro. Y la enzima número 8 a un pH ligeramente básico, ¿no? O alcalino, como tú quieras. Ligeramente básico alcalino, ¿no? Entonces tenemos ahí tres enzimas claramente diferenciadas. Enzima 1 trabaja pH ácido, enzima 2 trabaja pH neutro y enzima 3 trabaja a un pH ligeramente básico. ¿Está bien? Si tú le cambias el pH a la enzima, se va a desnaturalizar. ¿Está bien? Pierde su estructura tridimensional. Vamos a las preguntas. A ver, acá dice, ¿ve? La enzima número 3, el básico, la pepsina. Falso, ¿no? Dijimos que la pepsina trabaja a pHs ácidos. Lo dijimos en la pregunta anterior. Falsa. La B. 1 hidroliza proteínas en el duodeno. La enzima 1 es recontra ácido y en el duodeno el pH no es ácido, chicos. En el duodeno es ligeramente básico en el duodeno. ¿Está bien? La enzima 1 posiblemente sea la pepsina, pues en el estómago ácido, ya. La 3, la enzima 2, la de neutro, es la lipasa que transforma lípidos en ácidos grasos y glicerol. Para comenzar, no dicen qué lipasa es, porque hay diferentes tipos. Y después, los lípidos triglicéridos se van a degradar a ácidos grasos, pero no glicerol, sino monoacilglicerol. ¿Ya, chicos? Monoacilglicerol. 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 O sea, el glicerol con un ácido graso. ¿Está bien? La siguiente, el 2, que está aquí, la enzima 2, neutro, ¿cierto? Es la milasa salival que degrada el almidón en moléculas más pequeñas. Chicos, esa posiblemente sea la respuesta, ¿no? La milasa salival en la boca, en la saliva, trabaja a pHs ligeramente básicos o neutros, en ese rango de 7 a 8. Ya la milasa salival. ¿Ya? Y te pregunto, ¿la milasa salival en quién actúa? En el almidón. Actúa en el almidón, chicos. ¿Y qué le hace? Escucha bien, escucha bien. La milasa salival actúa en el almidón convirtiéndolo en glucosas. Falso, ¿no? Lo convierte en moléculas más pequeñas, pero no en glucosas. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, lo convierte en maltosas, ¿ya? Esa pregunta es típica. Entonces, la milasa salival actúa en el almidón y convierte a maltosa. ¿Ya? Entonces, en tu boquita, el almidón, digamos, se va a convertir a maltosa por acción de la amilasa salival. Tú sabes que la maltosa es glucosa más glucosa. Entonces, ¿en qué momento la maltosa se degrada? Se degrada cuando llega al intestino delgado. En el intestino delgado hay una enzima que se va a llamar la maltasa. Y esa maltasa es la que finalmente va a degradar la maltosa para que las glucosas se liberen e ingresen a la sangre. ¿Está bien? Por lo tanto, la clave es dinosaurio. ¿Está bien? Dinosaurio. Ahí está, dinosaurio. Recuerda, como te dije, las enzimas son específicas. Ya son, voy a colocar aquí porque te pueden preguntar en el examen o en todo caso para que entiendas, ¿no? Características de las enzimas. A ver, ¿cómo son las enzimas? Las enzimas, amigo mío, son primero reutilizables.
inutilizables. ¿Qué significa eso? Que una vez que catalizan la reacción, pueden volver a catalizar otra reacción parecida. Son específicas. ¿Qué significa eso? Que actúan en un determinado sustrato. Por ejemplo, la maltosa actúa en la maltasa, actúa en la maltosa. La sacarasa en la sacarosa. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué más? Son termosensibles. ¿Qué significa eso? Que no toleran mucho el cambio de temperatura, ¿ya? Y por ese motivo se pueden desnaturalizar si cambias la temperatura abruptamente, ¿ya? Pero también se pueden desnaturalizar si trabajan a pHs muy diferentes. ¿Está bien? Está pensando la máquina. Ahí está, ¿no? También se pueden desnaturalizar si trabajan a pH diferentes, ¿no? Enzimas. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Pasemos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. En los alimentos ricos en proteínas, como la carne, generalmente existen aminoácidos, algunos de los cuales no podemos elaborar, como la metionina, la fenilalanina, la leucina y otros. Al respecto, indique los enunciados correctos. A ver, mira, para comenzar, acá te dicen que la carne, ¿qué tiene? Tiene abundantes proteínas, ¿cierto? Proteínas. Muy bien. Las proteínas, a su vez, están formados de aminoácidos. Excelente. Ahora bien, los aminoácidos existen de diferente tipo. Por ejemplo, están los aminoácidos que tu cuerpo no puede formar. Aquí está, ¿ve? Aminoácidos que nuestro cuerpo no puede formar. Y se les llamará aminoácidos esenciales. ¿Está bien? Son aminoácidos que nuestro cuerpo no puede formar. Por ejemplo, leucina, metionina, etc. ¿Está bien? Muy bien, respondamos las preguntas entonces. A ver. ¿Los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas? Sí, eso es cierto, lo acabamos de hacer. La digestión de las proteínas consiste en la ruptura del enlace peptídico por hidrólisis. Muy bien, ¿no? El enlace peptídico, ya sabes, se rompe mediante hidrólisis. Pero aquí mucha atención, no es cualquier hidrólisis. Se va a llamar hidrólisis enzimática porque utiliza enzimas, ¿ya? Y tú ya sabes qué enzimas, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué enzimas, amigo mío? Por ejemplo, la tripsina. Por ejemplo, la tripsina, quimotripsina, etcétera, ¿ya? Todas las enzimas van a romper el enlace peptídico y van a liberar los aminoácidos. ¿Está bien? Los aminoácidos que nuestro cuerpo no puede sintetizar se denominan esenciales. Obviamente que sí, esenciales. Y los que sí puede sintetizar nuestro cuerpo se llamarán no esenciales. ¿Está bien? Muy bien, sencilla pregunta. Pasemos a la siguiente. Siguiente pregunta. En un recipiente con solución acuosa se sumerge esferas delimitadas por membranas semipermeables que tienen colorante azul. La persona que registró los resultados del experimento lo hizo muy desordenadamente, así que solo pudo rescatarse el dato de que las esferas tenían un colorido mucho menos intenso que cuando fueron retiradas de la solución. Este resultado es compatible con las siguientes inferencias. A ver, mira, voy a colocar aquí, es más, lo voy a hacer del mismo color. Mira, se va a colocar, aquí está, aquí otra vez mejor, aquí lo hacemos, ya. Mira, esta es una esfera, mira, se sumerge en esferas delimitadas por membranas semipermeables que contienen colorante azul. Ahí está, esto internamente contiene colorante azul, ya. Es más, vamos a pintar si desea, está en azulito, ahí está azulito. ¿Está bien? Se sumerge. Vamos a sumergirlo
A ver qué figura más hay. No hay nada más. Ya fue ya. Entonces vamos a sumergir en un medio. Vamos a imaginar que el medio es este vasito que está aquí. Es el vaso y el medio. Se sumerge en ese medio. Y al final te dicen que el color es más menos color, ¿no? Acá está, mira, ve. Cuando se sacó la esferita tenían un colorido mucho menos intenso. Aquí está, voy a subrayar. Mucho menos intenso. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa esto, amigo mío? Significa que el agua ingresó. El agua ingresó. Al colocar la esferita en el medio, el agua ingresa. El agua ingresa. ¿Te das cuenta? Ingresó. Por ese motivo ya no es tan azul, sino que su color es mucho menos intenso. Para que el agua pueda ingresar, ¿qué tuvo que haber pasado? Seguramente aquí la concentración era más. Voy a colocar aquí. Aquí había mayor concentración. Voy a colocar aquí más concentración de solutos. Y afuera había menos concentración de solutos. Y tú sabes que el agua se mueve de donde hay menor a mayor concentración de solutos. Nada más. ¿Ya? Esto, si imaginamos que es una célula animal, ¿ya? Podría ocasionar la famosa lisis. ¿Qué significa eso, profe? Que el agua ingresa y la célula animal se hincha hasta reventar, porque no tiene una pared celular que lo proteja. En cambio, si fuera una bacteria, célula vegetal o un alga, se llamará turgencia o presión de turgencia, donde la célula se hincha pero no revienta, gracias a la presencia de la pared celular. ¿Está bien? Entonces la clave, amigo mío, la clave que sería esta, ¿no? Seguramente la solución donde se sumergió la esfera tenía inicialmente una concentración menor que la esfera. Aquí está, mira, ¿ve? Aquí está. Voy a colocar este color. La concentración de la solución fue menor al que tenía la esfera. Ahí está, mira. La concentración de la solución fue menor a la que tenía la esfera, porque en la esfera había más. Y el agua ingresó, porque el agua ingresa donde hay más solutos, más concentración. ¿Está bien? Esto es el tema, bueno, que se llama ósmosis, ¿no? Movimiento del agua a través de la membrana semipermeable. ¿Está bien? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. El siguiente esquema representa la secuencia de eventos que permite la liberación de partículas de una célula. A ver, estamos viendo, amigos, fíjate que partículas están siendo englobadas por una membrana y que luego son expulsadas, y la membrana se está fusionando con la membrana de la célula. ¿Ya? Entonces, mira, ven, del interior al exterior, esto es el famoso exocitosis, ¿no? Exocitosis. Vamos a colocar acá exocitosis, ¿correcto? Exocitosis. ¿Está bien? En cambio, si de afuera ingresa, o del exterior no ingresa hacia la célula, eso sería endocitosis. Endocitosis, ¿correcto? Entonces vamos a colocar aquí exocitosis cuando sale y endocitosis cuando entra, ¿no? Endocitosis cuando entra. Ojo, pero en ambos casos se utiliza energía. En ambos casos se utiliza energía, ¿ya? Se utiliza energía. Y también, ¿qué se utiliza? Una porción de membrana, ¿no? Membrana celular, ¿correcto? Ahora, cuando hay endocitosis, chicos, principalmente, ¿no? Hay unas proteínas que se colocan aquí debajo de la porción que se va a imaginar, denominadas clatrinas. Esas proteínas van a permitir que se invagine y se forme esta vesícula o esta vacuola, si deseas, alimenticia, ¿ya? Como tú quieras. Entonces, ya está.
Entonces, es un transporte activo, eso es cierto, ¿no? Pero el transporte activo puede ser muchas cosas. También puede ser bomba de potasio, bomba de calcio, etcétera. ¿Ya? Diálisis es pasivo, ¿está bien? Difusión facilitada también es pasivo. Exocitosis, ¿cierto? La osmosis agua no tiene nada que ver. Entonces, la clave va a ser, ¿qué cosa? Exocitosis, ¿no? Exocitosis. No hay nada más que hacer ahí. Esto, chicos, en otras universidades también lo llaman el famoso transporte en masa. ¿Por qué en masa? Porque lo que se va a introducir son moléculas bien grandes. ¿Ya? Transporte en masa. Transporte en masa. ¿Ya? Y esto a su vez puede ser tipo fagocitosis si lo que va a ingresar es un material sólido como una bacteria, como restos de paredes celulares, fagocitosis. O puede ser pinocitosis cuando lo que va a ingresar son vesículas disueltas en pequeñas membranas. ¿Está bien? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Si se desea extraer el ADN nuclear de una célula vegetal sin romper la célula, ¿cuál es el orden de las estructuras desde el exterior al interior que se debe atravesar? ¿Ya? Muy bien, a ver. Inténtalo, muy bien. Primero vamos a graficar la célula vegetal. Mira, ve, la célula vegetal de color verde sería así, ¿no? Mira, ve, esta es la célula vegetal. Donde su pared celular sería esta, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, ¿ven? Esa vendría a ser la pared celular. Vamos a ver si se pinta, ¿ya? ¿Se pintará o no? Vamos a ver. De un color verde más claro. Ahí está. Esa es la pared celular de la célula vegetal. Ahora, obviamente, como es célula vegetal, ¿qué tiene, amigo mío? Su núcleo, ¿no? Su núcleo. Vamos a dibujar su núcleo. Aquí está el núcleo, representado por la carioteca de color azul, ¿ya? Y pues dentro del núcleo, ¿qué se encuentra? A ver, te pregunto, dentro del núcleo se encuentra el ADN. Voy a colocar aquí con letra. Aquí se encuentra el ADN, ¿ya? ADN. Entonces tú deseas extraer el ADN, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa debes atravesar? ¿Ya? Entonces, en primer lugar, vas a atravesar, fíjate, la pared celular. Una vez que atravesaste la pared, ahora atraviesas la membrana celular, que está más adentro, la membrana, ¿ya? Y finalmente atraviesas la carioteca, ¿no? El cascarón que protege el ADN. Y solamente así llegarás al ADN. Y luego lo sacas, pues. Lo sacas y haces lo que quieras en tu experimento. Y luego lo extraes sin dañar a la célula. Por lo tanto, las estructuras que atraviesa son pared celular, membrana plasmática y carioteca. ¿Está bien? A ver, repasemos. ¿Qué componente tiene en abundancia la pared en plantas? En la célula vegetal, su pared tiene ¿qué cosa? Pared con celulosa, ¿no? Celulosa. ¿Ya? Pero también ¿qué tiene? Hemicelulosa. También puede estar impregnado de lignina, ¿ya? Esta célula vegetal se une a otra célula vegetal a través de una estructura llamada lámina media. Lámina media. La lámina media es como un cemento, que une a células vegetales continuas. Y esa lámina media contiene los famosos pectatos de calcio, ¿no? Pectatos de calcio. Si te preguntan qué tiene, contiene pectatos de calcio. Pectatos de calcio. ¿Está bien? Muy bien. Ya te dije que la célula vegetal, al tener pared, resiste pues el hinchamiento, ¿no? Fenómeno conocido como turgencia. ¿Está bien? Ahora, la célula vegetal también tiene pequeños canales de comunicación. Aquí está, mira, ve. Hay canal de comunicación, son como túneles que comunica esta célula vegetal con otra célula vegetal. Esos canales de túneles se denomina plasmodesmos, ¿no? Plasmodesmos, ¿cierto? Y justamente por los plasmodesmos es que a veces el agua ingresa, ¿no? Digo a veces porque también existe otro mecanismo de atravesar el agua, ¿no? El agua viene por aquí, lo colocamos de color aquí. El agua viene por aquí.
el agua viene por aquí y atraviesa, ¿no? Ingresa a la célula, ¿no? Este transporte de agua a través del citoplasma de la célula se va a llamar transporte sin plástico, ¿no? Acá ponemos transporte sin plástico. Sin plástico. Transporte sin plástico. Sin plástico, ¿está bien? Y finalmente, pues a veces también el citoplasma de la célula, debido al movimiento que existe, etcétera, se mueve, ¿no? Y ese movimiento en la célula vegetal del citoplasma se va a llamar ciclosis. Ciclosis. Muy bien. Excelente, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Hay más teoría de qué hablar, pero nos vamos a demorar más. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Siguiente pregunta. El gráfico muestra la concentración intracelular de iones bicarbonato cuando se modifica la concentración extracelular de iones cloruro. A ver, aquí vemos, chicos, fíjense aquí tenemos la concentración de iones cloruro, ¿no? Fíjate. Y aquí tenemos en la gráfica señalada la concentración del bicarbonato. Nos damos cuenta, fíjate, que una concentración alta de cloruros hace que la concentración intracelular del bicarbonato sea baja, pero a medida que baja la concentración de cloruro, aumenta la concentración interna del bicarbonato. Otra vez, fíjate, mira, ve, aumenta la concentración de cloruro y baja otra vez la concentración de bicarbonato. ¿Qué significa eso? Que el transporte de bicarbonato depende de la concentración del cloro. Si hay mucho, la concentración baja. Si hay poco, la concentración sube. ¿Te das cuenta, no? Ahora, esto de repente tú no lo has visto, pero en el momento en que el CO2 ingresa a la sangre, el CO2 opta por convertirse o transportarse en forma de bicarbonato en la hemoglobina. Entonces acá grafiquemos tu hemoglobina, ¿ya? Y opta. Entonces el cloro que está afuera, digamos así, ya ingresa, a ver, lo hacemos así con palito, plac, ¿cierto? Ahí está. Y en su respuesta sale, ¿qué cosa? El bicarbonato, ¿correcto? Y luego cuando llega al nivel de los alveolos, en el pulmón, otra vez el bicarbonato ingresa y así. Y se da el intercambio gaseoso. ¿Está bien? Entonces cloro y bicarbonato están íntimamente relacionados. ¿Está bien? Recuerda, la principal forma de transporte de CO2 en la sangre es en forma de bicarbonato. ¿Ya? Bicarbonato. Ya. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Ya se va a acabar. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. En el siguiente gráfico, la estructura central es el núcleo. Aquí está el núcleo, mira. Lo que demuestra la presencia de una célula eucariota. Muy bien. ¿Qué estructura celular no estaría presente en la célula anterior si se trata de una célula vegetal, de una planta, ¿no? Muy bien, a ver, comencemos. Para empezar, chicos, la presencia de núcleo, aquí está el núcleo, me permite postular que se trata de una célula eucariota. Está bien, eucariota. Sin embargo, las células eucariotas pueden ser de dos tipos, ¿no? En general, podrían ser células eucariotas animales y también vegetales, ¿ya? Entre ellos hay diferentes características. Por ejemplo, las vegetales tienen pared, las animales no tienen pared, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, aquí tenemos cloroplastos, aquí no tenemos cloroplastos, y así. La pregunta es, ¿qué estructura no está presente en la célula vegetal? Muy bien, a ver. Te pregunto, ¿la célula vegetal tiene membrana celular? Obviamente que sí. La célula vegetal, amigo mío, sí tiene membrana, porque toda célula vegetal, es más, también célula bacteriana, tiene membrana celular. Ribosoma, toda célula tiene ribosoma, ya puede ser 70S en bacterias u 80S en eucariotas. Núcleo,
obviamente el núcleo tiene también la célula vegetal y el animal también. Parecelular tiene solamente la vegetal, ya la vegetal, o sea, en este caso me refiero, ya. Entonces la clave es centrosoma, pues chicos, centrosoma. Los vegetales se caracterizan porque no tienen centrosoma. Ahora aquí hay algo que te quiero explicar, ¿eh? Más que centrosomas, escucha bien, más que centrosomas, se dice que la célula vegetal carece de centriolos, ya, aquí ten mucho cuidado. La célula vegetal no tiene centriolos, pero sí tiene centrosoma. ¿Cómo es eso? No entiendo. Lo que pasa es que en reemplazo de los centriolos están los casquetes polares en los vegetales. Aquí vamos a colocarlo. Vegetales, ¿no? Ahí está, no tiene centriolos y centrosoma. ¿Por qué motivo los vegetales sí deben tener centrosoma? Porque el centrosoma, ¿qué es? A ver, te pregunto. El centrosoma, chicos, ¿qué es? El centrosoma se dice que es el principal organizador de los microtúbulos, ¿ya? Centrosoma es el principal organizador de los microtúbulos. El centrosoma organiza a los microtúbulos. ¿Y para qué? ¿Para qué los organiza? Los organiza para hacer división celular formando el uso acromático. Y obviamente tú sabes que la célula vegetal sí forma uso acromático. Por lo tanto, si la célula vegetal forma uso acromático es porque sí tiene centrosoma, quien organiza el microtúbulo. Lo que no tiene entonces principalmente es centriolos, eso es lo que no tiene. Y en su reemplazo que tiene los casquetes polares. Ahora bien, los vegetales inferiores como las briofitas, voy a colocar aquí, como las briofitas, los vegetales inferiores, los que no forman semilla, como las briofitas, paréntesis, los musgos, si deseas, musgos hepáticas, y las pteridofitas, aquí sí los helechos, o equisetos también si quieres, helechos, ¿ya? Estos plantas, chicos, en ellos se ha investigado y ellos sí tienen centriolos, ¿ya? En los centriolos. Y básicamente se demuestra o se visualiza en el momento de la fecundación, cuando el anterozoide viaja y fecunde al arquegonio. ¿Está bien? Muy bien. Ya máximo llegaremos a 1 hora. ¿Está bien? 1 hora. Pasemos a la siguiente pregunta. Las amebas dulceacuícolas presentan en su citosol una alta concentración de iones sodio. Esta acumulación intracelular de iones sodio es posible por el proceso de... A ver. Muy bien, vamos a verificar a una ameba, ¿ya? Imaginemos que esta es una ameba. Esta es una ameba dulceacuícola, ¿no? Vive pues en aguas continentales, dulces. Ya, entonces aquí dentro se ha observado una gran cantidad de iones sodio. Aquí está, mira, ¿ves? Sodio, otra vez sodio, o sea, aquí hay mucho sodio, ya, mucho sodio. Yo te pregunto, por concepto de bioelementos, el sodio, ¿dónde se encuentra? Principalmente afuera, ¿no? Mira aquí, el sodio por biología, por conceptos de biología, se encuentra principalmente en la zona extracelular, ¿ya? Extracelular. Este es el catión extracelular más abundante. Entonces, ¿qué significa? Si la ameba tiene abundante sodio internamente, significa que este sodio ha ido de aquí a aquí. Mira, ¿ven? Voy a verificar así. De aquí a aquí. Aquí. ¿Está bien? Muy bien. Entonces aquí vamos a colocar, fíjate, aquí, ¿no? Aquí el más abundante, extracelular, ¿no? Más abundante. Entonces de aquí ingresó hacia la célula. Entonces aquí vemos una mayor concentración, ¿no? Aquí vemos una mayor concentración
¿Cómo lo hacemos? A ver, no importa esto. Mejor con letra, ¿no? Con letra mejor. Y entonces aquí vemos que hay una mayor concentración. Hay una mayor concentración de sodio. Y aquí dentro de la celda obviamente hay menor, ¿no? Naturalmente. Por lo tanto, de una zona donde hay mucho sodio, ingresa a una zona donde había poco sodio, el transporte que va a hacer es transporte pasivo. Ya pasivo, en este caso difusión simple. ¿Correcto? Difusión simple. Disculpen por la a esta difusión simple, ¿no? Un tipo de transporte activo. Recordemos que la difusión simple es un tipo de transporte activo. Transporte activo, perdón, pasivo. Pasivo. Ya son casi una hora, ya está dando hambre. Pasivo, ¿está bien? Pasivo. Transporte pasivo. Está en donde no gasta energía. ¿Por qué motivo? Porque va de mayor gradiente de concentración hacia una zona de menor concentración. ¿Está bien? Nada más, chicos. Ahora, la difusión facilitada también es pasivo, pero aquí usa proteínas. Acá usa proteínas. Proteínas. ¿Ya? Proteínas. Por ejemplo, ¿qué molécula ingresa mediante difusión facilitada? Ingresa pues la glucosa. Ya la glucosa a la célula ingresa mediante difusión facilitada. Glucosa. ¿Ya? Y para eso, ya sabes, necesita de insulina. Muy bien, llegamos a una hora, creo que sí, ¿no? A ver, ya rápidamente. Un investigador ha aislado y purificado una molécula que ha dado reacción positiva al Lugol. El Lugol, chicos, es un reactivo que te indica la presencia de glúcidos y sospecha que se trata de un polisacárido almidón. Un experimento para confirmar la naturaleza química de esta molécula es, entonces el investigador piensa que es un polisacárido. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que demostrar que esa molécula se ha degradado por acción de la amilasa. Ya te dije que la amilasa de tu boquita, de la saliva, que degrada. Esta amilasa, amigo mío, va a degradar ¿a quién? Degrada al almidón, te lo dije, ¿no? Almidón. ¿Y en qué lo convierte? Lo convierte principalmente en moléculas pequeñas como la maltosa. La maltosa luego se degrada en el delgado por acción de la maltasa en glucosa más glucosa, ¿cierto? Muy bien. Bueno, chicos, ya sabes, suscríbete al canal, comparte la información y sobre todo sigue estudiando para que seas universitario. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por la atención. Habrá la parte 2 también, ¿eh? La parte 2 de esta pregunta. Muy bien, hasta luego.